Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por el Centro de Entrenamiento Tecnológico. Mi nombre es David Grillo. Bueno, el día de hoy estoy acompañándolos en esta presentación sobre productos y la línea de productos de Ubiquiti Airfiber. Quisiera saber si todos pueden escuchar bien el audio, pueden escuchar bien ver la pantalla. Si tienen algún problema con el audio, con la pantalla, por favor me lo hacen saber aquí en la panel de preguntas que ustedes tienen ahí, ahí junto con ustedes. Bueno, el día de hoy voy a estar yo iniciando la presentación y también quedándome hasta el final de esta presentación. Bueno, un agradecimiento para empezar a todos los que están aquí en este webinar desde tempranas horas, a los que asisten a los webinars del SET, a los que están siempre pendientes de los webinars del SET, un agradecimiento. Y bueno, de mi parte también un agradecimiento al SET por invitarme y seguir contando conmigo en estas presentaciones, en estos webinars. Yo siempre estoy muy a gusto de participar, seguir participando en estas presentaciones junto con el SET. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre enlaces de alta capacidad con Airfiber. Lo que quiero mostrarles el día de hoy es un poco cuáles son las diferencias de los productos Airfiber frente a las otras líneas de productos de Ubiquiti y bueno, también frente a otras líneas de productos de otros fabricantes, ¿no? ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar Airfiber en sus radioenlaces? ¿Cuáles son las principales propiedades de Airfiber? Y bueno, un poco lo que quisiera es que darnos cuenta o explicarles que Airfiber es más que tener, un poco, no es solo más ancho de banda o no es solo más distancia en los enlaces, es básicamente una serie de características que hacen de Airfiber un equipo superior a los equipos que normalmente vemos en el mercado y el costo realmente por lo que Airfiber ofrece es bastante bueno y bastante accesible. Es una tecnología de muy alta capacidad, pero con un costo bastante accesible, ¿no? Entonces, cuando hablamos de capacidad, más allá de hablar de ancho de banda, es también hablar de procesamiento, es también hablar de la calidad del enlace que uno tiene al momento de realizar, ¿no? El enlace, el tema de la mitigación de ruido y muchas cosas que son muy importantes eh, que un equipo siempre debe tener para tener un enlace de muy alta demanda, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco con lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver las diferencias entre Airfiber versus la plataforma AirMax y versus cualquier otra plataforma basada en equipos Wi-Fi, ¿no? En general. Vamos a ver un poco las ventajas, tema de procesamiento, por qué es tan importante, dónde se usa el Fiber, cuál es la aplicación básicamente del Fiber y cuáles son sus aplicaciones en el mercado, un poco de los productos, incluyendo ya los nuevos productos. Voy a hablarles un poco de los nuevos productos Airfiber 60 GHz, que son los productos que Airfiber está lanzando actualmente, e incluso voy a tomarme el tiempo de mostrarles productos que están por venir en Airfiber, productos que están a punto de salir del mercado con la línea de productos Airfiber y bueno, algunos casos de éxito que también tengo listos para mostrarles el día de hoy. Entonces, para comenzar a hablar del Airfiber, tenemos que hablar de que, o tenemos que dejar claro, de que al momento de hablar de Airfiber estamos hablando de una tecnología que no está basada en Wi-Fi. Cuando ustedes ven productos de radioenlace en el mercado, básicamente los productos tipo AirMax o los competidores de AirMax, que están en el mismo, cerca del mismo rango de precio. Básicamente todos estos productos están basados en Wi-Fi. Cuando digo basados en Wi-Fi es que internamente el producto tiene el procesador, el chip, el que maneja toda el núcleo de la comunicación. Es un chip Wi-Fi, es un chip que maneja protocolos 802.11. ¿Cuál es digamos, el detalle de manejar estándares Wi-Fi? No hablemos de desventajas, sino de diferencia, ¿no? Básicamente, al usar protocolos Wi-Fi, los equipos van a manejar la misma latencia y la misma
digamos, latencia y la misma cantidad de overhead en los paquetes. Overhead significa carga de datos, carga de datos de management en los paquetes, ¿no? Al momento de comunicación. Eso incrementa la latencia y disminuye digamos, hace que los estándares Wi-Fi tengan un ancho de banda limitado, ¿no? Limitado frente a tecnologías propietarias o frente, por ejemplo, a tecnologías como conexiones de fibra óptica o cableado, ¿no? Las tecnologías Wi-Fi tienen un encabezado muy grandes en los paquetes al momento de comunicarse, porque así es Wi-Fi, es la forma en la que se maneja un chip Wi-Fi, siempre va a funcionar así, ¿no? Entonces, si bien obviamente estos equipos están basados en Wi-Fi, utilizan protocolos basados en Wi-Fi, no son equipos Wi-Fi. Está clarísimo que Air Max no son equipos que se puedan, en los que uno pueda conectar celulares o laptops o equipos de usuario final. Pero la forma, el manejo de la comunicación, el chipset interno es un chip Wi-Fi. Obviamente con muchas mejoras en el tema de software, mejoras en muchas herramientas para poder optimizar el uso de estos equipos Air Max, mejora en el método de acceso al medio, por ejemplo, utilizan TDMA en vez de utilizar el método de acceso típico Wi-Fi, que es SMACA, lo que los hace, obviamente, compatibles solo entre ellos, ¿no? Son equipos que tienen una performance de un chip Wi-Fi, pero con mejoras en el software y ciertos pequeños mejoras de hardware que los hacen que tengan una muy buena performance. Pero a diferencia de estos equipos basados en Wi-Fi, básicamente estos equipos están diseñados para el manejo de conexiones de última milla. Última milla es llegar hacia los domicilios del usuario final o hacia los equipos, dispositivos de uso final. Pueden ser cámaras y pueden ser semáforos o pueden ser, bueno, ya ustedes conocen que Air Max tiene una gran variedad de aplicaciones de última milla, ¿no? Básicamente, en general, acceso a Internet para domicilios en lugares, en zonas rurales, ¿no? Pero ya yéndonos a AirFiber, AirFiber ya es una tecnología básicamente 100% diseñada para enlaces punto a punto. No están basados en Wi-Fi. AirFiber en realidad tiene Wikiti, ha desarrollado un chip, un procesador específico para trabajar con AirFiber. Entonces ya no tiene la latencia que maneja Air Max, no maneja la misma latencia, no maneja la mismos encabezados y la misma overhead en los encabezados de la línea de la línea Air Max, no tiene las mismas características. Obviamente ya es una tecnología totalmente propietaria para el manejo de las radioenlaces. Un minuto, por favor. Ok, disculpe la interrupción. Entonces, chipset completamente propietario en lo que es AirFiber con tecnología propietaria. Por ejemplo, en cuanto a acceso al medio, Air Max es una tecnología Air Max y bueno, Wi-Fi en general es netamente half duplex, donde tenemos un ambiente en el que mientras una estación o el access point está transmitiendo, los demás receptores simplemente escuchan, ¿no? Y no pueden hablar al mismo tiempo. En cambio, AirFiber es netamente tecnología que puede ser incluso full duplex. Es una tecnología que puede hablar, los radios pueden hablar y escuchar al mismo tiempo, ¿no? Son unidades radios que tienen comunicación full duplex y pueden hablar y recibir al mismo tiempo. Es una de las grandes diferencias de AirFiber comparado con tecnologías basadas en Wi-Fi. Y bueno, tenemos también temas de mejora en seguridad, procesamiento, capacidad de datos, mucho más alta niveles de emulación y un radio que tiene una calidad
bastante más alta, un radio con una optimización y con un desarrollo muy tecnológico muy alto, que hace de que sea más tolerante en potencia de transmisión, más tolerante en potencia de recepción y un nivel de mitigación de ruido muchísimo más eficiente básicamente que un radio Wi-Fi. Lo interesante de AirFiber es que toda la mitigación de ruido sucede en el radio, en la capacidad del radio, ¿no? Es un radio que puede manejar una comunicación de muy buena calidad con un muy bajo nivel de señal a ruido. En cambio, AirMax, los niveles de señal a ruido y los niveles de mitigación de ruido ya están basados en el estándar Wi-Fi. Entonces, la única forma de agregar mitigación a ruido a radios AirMax o un radio basado en Wi-Fi es agregar antenas blindadas o agregar blindaje en el radio físico, ¿no? O agregar chips como el Prisma, como los equipos Rocket Prisma, por ejemplo, que tienen un chip externo para filtro activo de ruido. Entonces, es la única manera, porque al final siempre vas a tener un radio basado en Wi-Fi que va a encargarse de la mitigación de ruido. En cambio, en AirFiber ya el mismo radio está desarrollado para poder manejar niveles de señal a ruido con muy alta eficiencia y no necesitar una gran cantidad de niveles de señal a ruido para poder trabajar en un nivel muy óptimo, ¿no? Me avisan que el audio está un poco bajo, ahí avísenme si es que se escucha muy bien, si me escucha muy bajo, por favor, dígame si aquí me escuchan bien ahora, me escuchan bien, se me está escuchando bien el audio, por favor háganmelo saber si es que hay algún problema. Y bueno, todas estas características afectan algo que se llama el uptime o el tiempo, digamos, el uptime es cuánto tiempo, la disponibilidad del enlace, ¿no? La disponibilidad del enlace. Entonces, en equipos Wi-Fi AirMax, en óptimas condiciones, obviamente, si tenemos un enlace en óptimas condiciones, con la mejor calidad y en las mejores condiciones, podemos tener un uptime del 99.9%, lo que significa de que nuestros enlaces estarán activos un 99.9% durante un año. Esto se traduce en que el enlace puede estar, digamos, puede tener una desconexión por aproximadamente cerca de unas horas, ¿no? Más o menos entre una o un par de horas de desconexión durante un año. En cambio, el Fiber nos da un 99.999% de uptime durante el año. Entonces, estamos hablando de simplemente, probablemente, menos de un minuto de desconexión, ¿no? De caída durante un año, cosa que nos da mucho más, hace mucho más confiable, nos permite tener mucho más confiables. ¿Y por qué? Porque AirFiber básicamente es un equipo de backhaul, de punto a punto, para enlaces críticos. Cuando me refiero a enlaces críticos, es que AirFiber va a ser el equipo encargado de trasladar el enlace que probablemente esté trasladando todo el enlace de Internet o todo el flujo de Internet para un poblado o para una zona rural, ¿no? Estamos hablando de enlaces que pueden ir por encima de los 500, 600 megabits por segundo, que van a alimentar de conexión a zonas rurales, y no solamente hablando de Internet, también el Fiber se puede utilizar y se utiliza incluso, para conexiones de voz, para conexiones de videovigilancia. Entonces, AirFiber es capaz de pasar, y obviamente se usa para troncales de videovigilancia y para pasar cientos de cámaras, cientos de flujos de video de cámaras por un solo enlace. Si este enlace se cae, estamos tirando abajo toda una conexión de Internet de un poblado, o estaríamos tirando abajo toda la conexión de videovigilancia de un distrito, probablemente. Así que es por eso la importancia de tener enlaces de alta confiabilidad para este tipo de aplicaciones. Básicamente, el Fiber está diseñado para este tipo de enlaces críticos en los que el enlace debe estar siempre arriba el mayor tiempo posible, sin casi ninguna caída en ningún momento, ¿no? Bueno,
Seguimos viendo un poco algunas de las características del Fiber. Una de las principales características, como ya les hablé, es la opción de utilizar comunicación full duplex. Y cuando hablamos de full duplex es que podemos utilizar un canal de transmisión y de recepción en simultáneo, ¿no? En paralelo, AirFiber también maneja este tipo de comunicación como un tipo de acceso híbrido, en el que en realidad estamos hablando de un modo half duplex que puede utilizar hasta 2 canales independientes, pero se utiliza un solo canal. Y este modo híbrido hace que quizás no se tenga la misma latencia de full duplex, pero es una mejora en la comunicación half duplex, sobre todo para enlaces de larga distancia, ¿no? O con entornos de ruido bastante altos en los que no tenemos 2 canales disponibles, porque si queremos usar full duplex necesitamos 2 canales, 2 frecuencias diferentes disponibles para poder llevar a cabo el enlace, pero a veces no es tan fácil, no es sencillo tener disponibles 2 canales libres en un entorno de muy alto ruido. Por eso está esta opción de HDD, donde puede hacerse todo por un solo canal o por distintos canales que no necesariamente tienen que estar juntos uno con el otro, ¿no? Bueno, AirFiber también, solamente para mencionar, hoy nos vamos a dedicar a los productos AirFiber básicamente de 5 GHz el día de hoy y también la nueva línea de 60 GHz, pero para poder nada más mencionarles que AirFiber tiene productos también en 2.2 GHz, no necesariamente 2.4, 2 GHz, bueno, de 2, el AirFiber 2X es capaz de ir desde 2.3 hasta 2.7 GHz. Que también cubre parte del 2.4, ¿no? También productos en 3 GHz, 4 GHz, 11 GHz y bueno, 24 GHz que en realidad, si no me equivoco, en Perú no es una frecuencia libre, ni siquiera disponible. Pero sí es una frecuencia disponible en otras regiones, como incluso Estados Unidos y Norteamérica. Y en realidad, los primeros productos de AirFiber que salieron al mercado salieron en 24 GHz. Fue la primera línea de productos de AirFiber que salió al mercado, en 24 GHz. Y luego aparecen los nuevos 5 GHz en las demás soluciones en otras frecuencias. Entonces, vamos a ver un poco sobre las diferencias entre full duplex y hard duplex y HDD. Entonces, cuando les hablaba de, primero de Wi-Fi, si ustedes ven acá en este gráfico al lado derecho, aquí van a ver cómo funciona el flujo hard duplex, ¿no? Mientras un radio, este es un enlace típico de AirMax, básicamente de 2 productos de AirMax. Entonces, cuando un radio habla, el otro radio solamente puede recibir la información y luego, si quiere responder, responde, pero ahora el otro lado solamente escucha. Entonces, cuando un lado habla, el otro lado escucha. Similar a un walkie-talkie o similar a un radio PTT, ¿no? Un radio walkie-talkie que es hard duplex. Mientras uno está hablando, el otro solo está escuchando. En cuanto a full duplex, vamos a este lado izquierdo. Este es un radio AirMax que tiene un transmisor, un radiotransmisor y una cadena receptora. Ambos radios funcionan de manera simultánea, entonces los equipos hablan y escuchan al mismo tiempo. Eso es lo que ven aquí. Entonces, si podríamos hablar de alguna ventaja de TDD, es que TDD necesita solo de un canal para operar. Digamos que se podría hacer, dependiendo del escenario, una ventaja, porque TDD no necesita, digamos, mucho espectro, no necesita ocupar mucho espectro y en un ambiente, si pensamos en un ambiente con alto nivel de ruido, probablemente TDD tenga una mejor, digamos, performance, ¿no? En lugares donde tenemos mucho ruido, porque si yo quiero trabajar en full duplex, necesito 2 canales, ¿no? Y si no tengo 2 canales disponibles, la performance de este enlace full duplex no va a ser muy buena. Y podríamos incluso, y esto se ha dado en los escenarios muy alta
niveles de ruido y de larga distancia en los que HAL duplex termina teniendo, los enlaces TDD termina teniendo una mejor eficiencia, no más ancho de banda necesariamente, sino hablamos de una mejor eficiencia en latencia y mejor eficiencia en lo que es pérdida de paquetes y pérdida de datos por la cantidad de ruido que no es capaz de manejar estos equipos AirFiber con altos niveles de interferencia. Entonces, el modo Full Duplex en AirFiber es excelente y muy bueno en enlaces de media o corta distancia y con niveles de ruido, digamos, medianos o bajos, ¿no? Pero si son muy altos niveles de ruido, los equipos AirFiber en Full Duplex no serían la mejor solución. Para eso está, y por eso es que Wikid tiene esta opción de llamada HDD, ¿no? Entonces, en HDD, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a TDD, pero los equipos, al momento de operar el HDD, envían ambos flujos de transmisión y recepción al mismo tiempo en distintas secuencias, ¿no? ¿A qué me refiero? Mientras un equipo está transmitiendo, los dos equipos transmiten al mismo tiempo y luego paran, ¿no? Se detienen, ustedes pueden revisarlo aquí, se detienen para recibir los paquetes que han enviado, ambos se han enviado en el aire. Y luego, una vez que ya terminan de recibir toda la información al mismo tiempo, vuelven a transmitir otro flujo de datos, ¿no? Entonces, transmiten al mismo tiempo. Obviamente esto está sincronizado para que ambos puedan transmitir y luego en un instante específico parar la transmisión, dedicarse a recibir todos los paquetes que ambos se han transmitido y luego volver a continuar y así sucesivamente. Por eso los radios AirFiber tienen esta sincronización GPS ya incorporada para poder lograr esta comunicación basada en HDD. Entonces, cuando habilitamos HDD, el radio utiliza la sincronización GPS para poder hacer esta sincronización. Entonces, es una mejora, no es la misma, obviamente, eficiencia del Full Duplex, de transmisión y recepción en simultáneo, pero tampoco es la alta latencia, tampoco nos da la alta latencia que nos va a dar un enlace TDD, que es un enlace tipo Wi-Fi. Entonces, es un híbrido entre Full Duplex y Half Duplex, que es muy bueno, que mejora mucho y en muchos casos, incluso en enlaces de larga distancia, ha logrado tener casi la misma eficiencia que los equipos Full Duplex de AirFiber, ¿no? ¿Por qué? Porque estos equipos, por ejemplo, si comparamos los equipos AirFiber en 5 GHz, el AirFiber 5 tiene antenas de 23 dBi, pero el AirFiber 5X o 5X HD, que es el equipo actual, no viene con antenas, pero pueden colocarse antenas de hasta 34 dBi. Entonces, obviamente, con el AirFiber 5X HD somos capaces de lograr distancias bastante más largas que con el AirFiber 5X. Y a eso agregarle el HDD, le va a dar una latencia, como digo, ligeramente superior al Full Duplex, pero para largas distancias va a ser bastante mejor que los equipos AirMax, ¿no? Entonces estamos hablando de un nivel de latencia de aproximadamente de 3 a 6 milisegundos frente a alrededor de los 20 milisegundos que nos da un radio enlace basado en Wi-Fi. Entonces es una de las grandes ventajas del modo HDD. Y lo bueno de HDD, como les vuelvo a comentar, es que no necesito dos frecuencias para hacerlo. Puedo hacerlo bajo un mismo canal. Entonces HDD para largas distancias y para altos niveles de interferencia permite tener un enlace bastante más eficiente. Ahora, HDD también puede ser aplicado a los equipos AirFiber 5. Los equipos que ustedes ven aquí, los equipos integrados. Estos equipos también pueden utilizar HDD en la configuración. No solamente es exclusivo para los equipos AirFiber 5X HD. Entonces, en el tema de latencia estamos hablando, bueno, AirFiber en Full Duplex, si tenemos un enlace de alta capacidad y un enlace, digamos, de muy buena calidad, con total línea de vista y con un buen nivel de señal de ruido, con un ambiente bastante, un entorno bastante libre, sin mucha interferencia, la latencia de AirFiber en Full Duplex puede llegar a ser hasta 0.02 milisegundos. Estamos hablando de una latencia bastante, extremadamente baja, ¿no? Menos de un segundo de latencia,
que básicamente es como un cable entre un lado y otro, ¿no? Y eso es un poco lo que trata de emular los equipos Airfiber, tener, digamos, ser un bridge totalmente limpio, totalmente transparente y que se sienta como que estamos pasando un cable de un lado a otro. Esa es la idea de Airfiber y eso es otra también de las diferencias entre Airfiber y tecnología Wi-Fi. Eh, en cuanto a medir, otra medición interesante de la eficiencia de un equipo inalámbrico en general es la eficiencia espectral. ¿Cuántos bits por hertz soy capaz de transmitir en el aire? ¿No? Entonces estamos hablando en cuanto a Airfiber, gracias a su alto nivel de modulación. Solamente para explicarles aquí rápidamente. Un equipo estándar Wi-Fi, los equipos M5, por ejemplo, Wi-Fi, en lo que es Air Max, llegan a niveles de modulación de hasta 64 QAM, que venían a ser 6 símbolos, 6X de modulación. Esto nos da aproximadamente en lo que es rendimiento, en los anchos de canal más altos en estándar N, cerca del 150 megabits por segundo aproximadamente, ¿no? Incluso ligeramente menos, en lo que es enlaces punto a punto. En cuanto a los equipos de la línea Air Max AC, son capaces de llegar hasta 256 QAM de emulación. Estamos hablando de cerca de 8X, una emulación de 8X. Y aproximadamente en punto a punto, en el más ancho, más grande ancho de canal, que viene a ser 80 MHz, un enlace nos puede dar cerca de alrededor de los 600 megabits por segundo en los equipos Air Max AC. Y lo que estamos viendo aquí es la eficiencia espectral. Entonces, en equipos Air Max N, ¿no? Podremos lograr aproximadamente en 64 QAM cerca de 6.43 bits por hertz, mientras que los equipos AC son capaces de darme hasta 9.29 bits por hertz, en lo que es capacidad en el aire. Ahora, los equipos Airfiber tienen una eficiencia espectral, tienen una modulación, disculpen, de 1024 QAM. Estamos hablando de 10 símbolos de modulación, 10X, y una eficiencia espectral en estos equipos Airfiber 5 de hasta 13.25 bits por hertz, que es una locura. Es un nivel de modulación, un nivel de eficiencia bastante alto. Y en los equipos Airfiber 5X HD hasta 17 bits por hertz, que es una eficiencia imposible de lograr en equipos Wi-Fi, ¿no? Esto gracias al altísimo nivel de modulación que manejan los equipos Airfiber. Otra de las grandes ventajas de Airfiber es el tema de manejo de armónicos y el ruido en banda. Lo que ven aquí en esta gráfica, les explico rápidamente, esta es más o menos la ocupación, ¿no?, del piso de ruido de un equipo Wi-Fi estándar. Este es un equipo Wi-Fi estándar. Esta línea naranja que estoy demarcando aquí es la ocupación de canal de un equipo Wi-Fi estándar. Fíjense, el piso de ruido que manejan es normalmente es alto, así funciona Wi-Fi. Y bueno, al momento de transmitir los equipos Wi-Fi, equipos estándar Wi-Fi generan también armónicos en ciertas porciones de la frecuencia que pueden generar interferencia a otros radios. Ahora, fíjense la ocupación de canal de un equipo Airfiber, que es la línea azul que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces es muchísimo más limpia, con pisos de ruido mucho más bajos, y esto hace de que la calidad de la comunicación en equipos Airfiber sea bastante mejor que equipos Wi-Fi. Entonces, los niveles de señal y ruido, un poco para explicar, el nivel de señal a ruido mide la diferencia entre el ruido y la señal que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, entre la potencia de recepción de mi transmisor y el nivel de ruido que tengo alrededor, hay una diferencia. Mientras más grande sea esa diferencia, significa que puedo tener mayor calidad en la comunicación. Entonces, los pisos de ruido que manejan los equipos Airfiber son mucho más bajos, y eso me permite tener una mayor diferencia de señal a ruido en la comunicación. Entonces, así podemos, y así se ve reflejado. En realidad es una medición real, una comparación real
entre la ocupación de canal de un equipo AirFiber y la ocupación de canal de equipos Wi-Fi. Bueno, acá hay un ejemplo de enlace y de capacidad real. Vamos a ver más casos, les voy a mostrar más casos reales de muy alta capacidad en la presentación. Otra de las grandes ventajas de AirFiber es la sincronización GPS, ¿no? Ya incluida en todos los equipos AirFiber, incluyendo incluso la nueva línea de 60 GHz. Y con esto incluso se pueden utilizar estos adaptadores o estos multiplexers, que son los AirFiber N por N, ¿no? Les voy a explicar un poco de esto más adelante, pero básicamente lo que permiten es poder colocar 2 o hasta 4 radios AirFiber en una misma antena. Obviamente que para que esto funcione correctamente debe estar activado el GPS o se debe utilizar el GPS integrado de los equipos AirFiber, lo cual no es ningún problema ya que ya está integrado en el equipo. Pero con sincronización GPS podemos tener comunicación no solamente con el multiplexer, ya sin el multiplexer podemos tener una comunicación de alta capacidad y con múltiples equipos en una torre, muchos equipos en una torre al mismo tiempo, sin sacrificar eficiencia espectral, sin sacrificar calidad, ya que la sincronización va a hacer de que no haya interferencia entre los equipos, ¿no? Va a ayudar a eliminar la autointerferencia entre los equipos AirFiber en la misma torre. Entonces, AirFiber, como ya mencioné, está diseñado para una tecnología backhaul, completamente backhaul, como ustedes ven en este ejemplo, hacer digamos, los radioenlaces para poder llevar internet a zonas rurales, que básicamente es la aplicación más común. Y luego desde ahí utilizar AirMax para el acceso de internet a última milla. Vamos a ver un poco de los productos AirFiber y el portafolio. Ya saben que si tienen preguntas, dudas sobre la presentación, sobre los productos, háganmelo saber, no hay ningún problema, estoy aquí completamente abierto a sus consultas. Bueno, hablando rápidamente de los equipos integrados, el equipo AirFiber y AirFiber 5U, la diferencia entre ambos es el bloque de canales que es capaz de cada uno de ocupar, ¿no? El AirFiber 5 va desde 5.4 hasta 5.9 GHz, mientras que el AirFiber 5U es capaz de ir de 5.7 hasta 6.2 GHz en el espectro. Esa es la capacidad. La ocupación de canal de ambos radios son prácticamente similares. Esa es la única diferencia entre AirFiber y AirFiber 5U. Y bueno, niveles de modulación de hasta 10x, 1024 QAM, con un manejo de anchos de canal de hasta 50 MHz por lado. Estamos hablando de un total de 100 MHz de ancho de canal en el radioenlace total. Y bueno, estos equipos soportan modo FDD, HDD, e incluso el modo Split Frequency, que pueden utilizar HDD en distintos canales, ¿no? Equipos con una antena integrada. En realidad la antena que tienen estos equipos son antenas parabólicas, ¿no? Aunque no parezca, parecen antenas panel, pero cuando ustedes, si en algún momento tienen la posibilidad o han visto el equipo destapado, estas son antenas parabólicas, antenas dish, básicamente, son pequeños dish de 23 dBi cada uno en el transmisor y el receptor. Entonces, esa es lo que tienen integrado. Y bueno, el equipo son capaces de llegar hasta por encima del 1.2 gigabits por segundo de tasa de datos, perdón, de capacidad en realidad. Acá no estamos hablando de tasa de datos, estamos hablando de capacidad real. Obviamente en las mejores condiciones, ¿no? En enlaces aquí hay una tabla donde más o menos se muestran las condiciones en las que se pueden llegar a las altas capacidades de datos. Y en realidad lo que es más importante es el nivel de potencia de recepción que debemos tener, ¿no? La mejor potencia de recepción podríamos ir por encima del gigabit por segundo, pero ya si tenemos enlaces de mayores distancias, ya de más largas distancias, la capacidad va a ir reduciéndose, lo que es lógico en cualquier radioenlace. Es un enlace realmente aceptable, se considera aproximadamente dentro de los menos 70 dBm de potencia de recepción, que es un enlace, digamos, aceptable, y ya enlaces con poca capacidad
estamos hablando del menos 78 o menos 84 dBm, que a pesar de ser un enlace con muy poca potencia, es capaz de darnos una buena capacidad de datos en el aire con estos equipos Airfiber. El TDD Split, la diferencia es que puede, en estos equipos Airfiber integrados, estamos hablando solo de los integrados, son capaces de utilizar distintos anchos de canal en la transmisión y en la recepción. Esto es algo muy difícil de encontrar en otros radios en el mercado, ya que normalmente cuando se hace un TDD Split se utiliza el mismo ancho de canal. En cuanto a los equipos Airfiber integrados, son capaces de transmitir en un canal en 10 MHz y recibir, o el otro enlace, el otro link puede utilizar 50 MHz, por ejemplo, ¿no? Distintos anchos de canal en la transmisión y en la recepción, lo que hace estos equipos mucho más flexibles en el aire. Mucho más flexibles en el uso del espectro en el aire. Bueno, algunos, nada más para comentarles del Airfiber 11 FX. Este Airfiber es obviamente de banda licenciada, la banda de desde 10.7 hasta 11.7 GHz. Pero la razón por la que menciono este radio es porque tiene prácticamente las mismas características de un equipo integrado. También es un equipo full duplex, es un equipo que incluso puede manejar full duplex dual, que podemos tener un duplexor de banda baja y un duplexor de banda alta. Y eso lo que va a hacer es que el equipo pueda trabajar como si tuviese dos radios, transmisión y recepción al mismo tiempo. El equipo soporta PoE, pero también puede ser energizado con una batería, ¿no? Con un voltaje DC, bueno, está especificado aquí de 38 a 56 voltios. Es un equipo bastante interesante, básicamente para banda licenciada. Y obviamente es capaz de llegar por encima de 1 gigabit por segundo en muy alta distancia, hasta más o menos 13 kilómetros, por encima de los 10 kilómetros, con más de 1 gigabit por segundo. Obviamente, como les vuelvo a repetir, es un equipo de banda licenciada, que obviamente es muy diferente a los equipos que conocemos en 5 GHz de Airfiber. Estos son los duplexores que se pueden utilizar. Obviamente hay también antenas específicas para el Airfiber 11X de Wikity que se pueden adquirir por separado. Que vendría a ser esta, ¿no? Esta es la antena 35 dBi para estas antenas 11FX. Ahora vamos a hablar del equipo que quizás es el más popular actualmente en la línea Airfiber, es el Airfiber 5X HD. Este equipo, este radio, es una mejora del Airfiber 5X, antiguamente conocido Airfiber 5X. Es un radio con muy alta capacidad, pero conectorizado. Ya no tiene las antenas integradas, obviamente. Está hecho diseñado para enlaces de backhaul. Y bueno, la ventaja de utilizar este 5X HD es que utiliza un chipset distinto a los chipsets que ha manejado el Fiber hasta el momento, ¿no? El chipset es Invictus 2, es el Invictus 2, la segunda generación de chipsets de Airfiber, de Wikity para Airfiber, que puede manejar modulaciones de hasta 4096 QAM, 12X, 12 símbolos de modulación en el aire, que ahora permiten manejar anchos de banda de hasta por encima también de 1 gigabit por segundo y hasta 2 millones de paquetes por segundo de procesamiento. A diferencia de los equipos anteriores que estaban alrededor de 1 millón de paquetes por segundo de procesamiento, estos equipos son capaces de tener un procesamiento mucho más alto en el aire y lo que permite pues pasar mucha mayor cantidad, distintos tipos de aplicaciones en los enlaces, ¿no? Este equipo puede trabajar solamente en modo HDD o en modo TDD. No es un equipo que sea capaz de trabajar en total full duplex. Va a trabajar en el modo HDD híbrido. Esa es la forma en la que tiene trabajo. Es el modo de trabajo por defecto en realidad. Ustedes encienden el Airfiber coloca la antena GPS, que es muy importante, y
inmediatamente el equipo va a pasar a trabajar en el modo HDD. No es necesario que ustedes lo habiliten, ya está preparado, seteado por defecto para trabajar en modo HDD. Bueno, los manejos, por ejemplo, en configuración, en los cambios de canal, se puede manejar variaciones de canal de hasta 1 MHz. Normalmente, cuando hablamos de equipos Air Max, por ejemplo, en la tecnología Air Max, estamos hablando de saltos de 5 MHz como mínimo. Estos equipos trabajan en saltos de 1 MHz. Acá hace mucho más granular la selección de canales. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de capacidad, dependiendo del tipo de antena. Desde hasta la mejor capacidad se puede lograr hasta unos 700 metros con la antena de 23 dBi y hasta unos 8 kilómetros con la antena de 34 dBi. Obviamente, estamos hablando de que se está utilizando ancho de canal 100 MHz, que es el máximo ancho de canal de estos equipos, 100 MHz en el aire, y obviamente un enlace con total línea de vista sin absolutamente cero nivel de ruido, ¿no? Esto, obviamente los niveles de ruido pueden alterar el ancho de banda en la capacidad de datos en los enlaces. Igualmente tenemos aquí mayores mediciones de distancias en los que incluso se ha llegado hasta 380 kilómetros. Hay casos reales de esto, con antenas de 4 y normalmente ligeramente antenas de mayor dBi, de mayor capacidad. Entonces el chipset es basado en una arquitectura FPGA, que básicamente, a diferencia de los CPUs, procesadores que están dedicados al cómputo, FPGA es un procesador de pocas líneas de procesamiento, que obviamente dedica toda su capacidad solamente al procesamiento de datos, que es lo que uno necesita en un radio inalámbrico, solamente procesar datos de ida y vuelta, procesar bits y transformarlos en datos. En cambio, una computadora necesita procesar datos y necesita también procesar video, y necesita procesar audio, y necesita procesar muchos otros recursos que se manejan en una PC. En cambio, en un radio, lo vuelvo a repetir, solamente necesita procesar datos, y este tipo de procesador está concentrado netamente en el procesamiento específico de datos. Y eso es lo que hace que el equipo pueda procesar ya aproximadamente hasta 2 millones de paquetes por segundo, y lo que lo hace un equipo óptimo para el procesamiento, para la transmisión de datos, para los radioenlaces de transmisión de datos, ¿no? Otra de las características del radio es, tiene 2 puertos Gigabit Ethernet, uno para PoE, ambos puertos soportan PoE, ambos puertos el equipo puede ser encendido por cualquiera de los 2 puertos. Uno es para el management, y un equipo que tiene un puerto adicional que es para management fuera de banda. Significa de que se podría entrar al equipo, si es que el equipo pierde conexión a la red, se puede utilizar el puerto adicional para poder seguir configurando el equipo sin necesidad de tener conexión a la red. El equipo tiene un acelerómetro, que es como un medidor que puede medir las vibraciones del equipo, ¿no? Y puede saber si el equipo está teniendo movimiento en el aire, y puede alertar al usuario de que el equipo está teniendo mucha vibración y falta de alineamiento. Ahora el nuevo 5X HD tiene el radio AirView dedicado, similar a los radios AirView en los productos Air Max AC. Tenemos un radio AirView, un analizador de espectro que trabaja en simultáneo con el enlace, ¿no? Y bueno, el equipo es carcasa completamente metálica, y tiene un radio Bluetooth para poder hacer el management, la administración del equipo con la aplicación UNMS, que bueno, ahora se llama UISP. Entonces, para poder hacer ese manejo desde el smartphone, maneja un radio Bluetooth. A diferencia de los equipos Air Max AC que manejan un radio Wi-Fi, estos manejan un radio Bluetooth. ¿Qué significa esto? Y esto es interesante, que al manejar un radio Bluetooth es un radio diferente al radio AirView. Como ustedes saben, no sé si ustedes saben esto, al momento de trabajar con los equipos Air Max, cuando uno maneja la administración desde el celular,
el radio analizador de espectro se desactiva, porque utiliza el mismo radio de management desde el celular. En cambio, aquí se puede trabajar con AirView y a la vez el management del celular, porque son radios separados, ¿no? Es un radio Bluetooth para el celular y un radio diferente para AirView. Y bueno, finalmente, algo que muchos pedían en los equipos Ubiquiti no es disponible en los Air Max, pero sí en los equipos Airfiber 5X HD, que es la carcasa IP67, ¿no? La carcasa con soporte IP67, que ya está certificada para los equipos Airfiber. Esto se pedía mucho en proyectos, sobre todo en lo que se exigía que los radios cumplan con IP67. Los radios Airfiber 5X HD cumplen con IP67. Así que si tienen ese requerimiento en lo que es proyectos de radioenlace, pueden sin ningún problema especificar ese producto, ya que cumple con IP67. Entonces, la eficiencia espectral del Airfiber 5X HD es de 21.2 bits por hertz. El antiguo Airfiber que vimos anteriormente será alrededor de 17 bits por hertz. Ahora tenemos una eficiencia espectral bastante mayor. Y obviamente procesamiento y modulación de mucho más alta frente a los otros equipos. ¿Por qué son importantes los paquetes por segundo? Básicamente porque al momento de manejar altos niveles de paquetes de procesamiento, el equipo va a ser capaz de manejar paquetes muy pequeños, ¿no? Y esto es muy bueno para el tema de video y audio, ¿no? Si queremos pasar troncales de voz, por ejemplo, de voz sobre IP, ¿no? O troncales de videovigilancia. Todos estos dispositivos manejan streaming, ¿no? O video en tiempo real, video y audio en tiempo real. Cuando se maneja este tipo de paquetes, los paquetes son muy pequeños, ¿no? El audio maneja paquetes aproximadamente, la voz sobre IP, paquetes de 64 bytes normalmente, ¿no? Y el video, los paquetes de video son de 128 a 64 bytes en lo que es este video en vivo. Entonces, al manejar ese tamaño de paquetes, si ustedes hacen la comparación del ancho de banda de equipos Air Max AC o Air Max M, si bien yo les mencioné que los equipos Air Max AC son capaces de manejar alrededor de 600, 550 megabits por segundo, esto es con paquetes de datos convencionales, de 1500 o más de 2000 bytes, en lo que es el tamaño de los paquetes. Pero cuando ya se manejan paquetes muy pequeños, de voz o video, el ancho de banda puede caer hasta a 20 megabits por segundo, en la mejor calidad del enlace, teniendo un enlace de la máxima calidad y con la mejor condición, en el máximo ancho de canal de 80 MHz, sin ruido, sin interferencia, básicamente simplemente debido al poco procesamiento de los equipos, o al procesamiento básico que tienen los equipos Wi-Fi, que es el Max AC, solamente llegaríamos a 20 megabits por segundo aproximadamente. En cambio, los equipos Airfiber, con paquetes paquetes pequeños, de video y de audio, es capaz de mantener la misma capacidad a 1 gigabit por segundo o cerca de 780 megabits por segundo. Casi no se siente la pérdida de capacidad en paquetes muy pequeños. Esto hace que los equipos Airfiber sean capaces de pasar cientos de cámaras en el enlace sin ningún problema, o cientos de llamadas voz sobre IP en simultáneo para troncales de voz sobre IP sin ningún problema. Esta es otra de las razones en las que radica la diferencia entre utilizar Airfiber y otras soluciones, ¿no? Como les repito nuevamente, no estamos hablando de solo Airfiber, y esto es una idea que siempre veo, siempre escucho de varias personas, es que cuando hablan de Airfiber es, ok, Airfiber es más distancia, más potencia, ¿no? Y más ancho de banda, más potencia y más distancia y más ancho de banda. No necesariamente es la diferencia de Airfiber. No necesariamente te va a dar más distancia. Sí se puede tener más distancia con equipos Air Max, pero incluso en cortas distancias, la capacidad que es procesamiento es muchísimo mayor, ¿no? Tampoco necesariamente es un equipo más potente. Un equipo, por ejemplo, Air Max, el equipo Rocket Prisma, Air Max, maneja hasta 28 dBm de potencia de transmisión. Y el equipo Airfiber 5X HD maneja 29 dBm de potencia. Entonces, no estamos hablando de una diferencia en potencia demasiado grande. Estamos hablando de que ambos equipos, un Airfiber y un equipo Air Max, manejan casi el mismo nivel de potencia de transmisión. Así que no necesariamente es un equipo más potente. Es un equipo
más eficiente, como ya les vengo mencionando varias características, ¿no? Entonces, más potencia o más distancia no son necesariamente las grandes diferencias entre Air Max AC y Air Fiber. Y ni siquiera hablando de más ancho de banda, porque Air Max AC, si ustedes se dan cuenta, puede llegar cerca de los 600 megabits por segundo frente a aproximadamente 1 gigabit por segundo del Fiber. Sí, obviamente es más ancho de banda, pero no estamos hablando de una diferencia realmente muy grande, ¿no? La diferencia se siente obviamente ya con paquetes pequeños y con las grandes cantidades de procesamiento, en donde sí van a notar una degradación del ancho de banda muy clara, muy evidente en los equipos Air Max AC frente a los equipos Air Fiber, ¿no? Entonces, esto es simplemente por el simple hecho de que son equipos basados en Wi-Fi. Estamos hablando de 2 millones de paquetes por segundo frente a aproximadamente 50.000 paquetes por segundo en Air Max AC. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Bueno, los equipos Air Fiber 5X, en realidad toda la línea de Fiber X, tiene también el modo Split Frequency, donde se puede utilizar transmisión en un canal y recepción en otro canal. Utilizar canales diferentes, porque no se sabe cómo es el entorno en ambos lugares. Estamos hablando de enlaces que van a ser de kilómetros, 2, 5, 10 kilómetros. Entonces, los entornos de los radios, digamos, a 10 kilómetros de distancia uno del otro, pueden ser diferentes. Puede ser que para un radio, el canal, por ejemplo, como está aquí en la imagen, 5500, esté libre para el radio A, pero este canal 5500 no está libre para el radio B. Está, digamos, a 5 kilómetros de distancia. Para este radio B, el canal libre es 5200. Entonces, podemos manejar este split frequency para que el radio A transmita en el canal libre del radio B y de forma similar el radio B transmite en el canal limpio del radio A y aprovechar, hacer un mejor uso más eficiente del espectro, ¿no? En este caso, los anchos de canal deben ser similares en ambos radios, ¿no? Esta es la diferencia entre los equipos integrados del Fiber 5, que pueden usar distintos anchos de canal en transmisión y recepción. En este caso sí tienen que ser el mismo ancho de canal en este modo split frequency de los radios Air Fiber. Otra de las características de los radios Air Fiber es la parte eléctrica. Como les dije, ambos puertos son PoE. Uno puede un puerto management y un puerto de data. El puerto de data es el que, digamos, se maneja por defecto, pero también hay un puerto de management que puede manejar manejo fuera de banda. Otro dato adicional en parte eléctrica de los equipos Air Fiber es que estos equipos manejan 2 bancos de memoria. Entonces, a muchos les debe haber pasado, a varios les debe haber pasado, de que mientras estás actualizando un equipo inalámbrico, si desconectas la energía o el equipo se apaga, simplemente el equipo murió, ¿no? Porque el software no se llegó a escribir en el banco de memoria y simplemente el equipo queda totalmente sin software y no hay nada más que hacer. En cambio, los equipos Air Fiber tienen 2 bancos de memoria. Entonces, si por algún motivo sucede que el equipo se apaga mientras se está haciendo una actualización de firmware, el otro banco de memoria entra a trabajar para poder el equipo pueda recuperarse rápidamente y seguir operando. Entonces, no vamos a tener este problema. En el caso esto suceda, no se va a tener este problema de equipo muerto por falta de software. Y adicionalmente, los equipos Air Fiber tienen un borne de aterramiento externo. Pues, aparte de tener el aterramiento que normalmente los equipos Ubiquiti manejan a través del puerto de red y de la fuente PoE, estos equipos también tienen un borne externo de aterramiento para una protección eléctrica adicional. Entonces, otra de las características de los Air Fiber 5X, 5X HD en este caso, ¿no? Solo para dar algunos detalles, las fuentes Air Fiber, no está aquí esto en la presentación, pero las fuentes Air Fiber son especiales, son fuentes que manejan energía PoE en los 4 hilos, ¿no? Entonces, asegúrense siempre cuando usen Air Fiber utilizar fuentes Air Fiber. No son las mismas fuentes de 24 voltios de los equipos Air Max. Tienen que utilizar las fuentes Air Fiber, que también se venden incluso por separado. No pueden utilizarlos si por algún motivo se les pierde la fuente Air Fiber, se les pierde la fuente Air Fiber, pueden adquirirlo, pueden consultar con el set incluso, para que puedan decirle dónde adquirir una fuente Air Fiber específica para estos equipos. Entonces, ese es un dato interesante, un dato importante que tienen que saber.
Bueno, las antenas Airfiber son antenas distintas. Ahora, los equipos Airfiber pueden trabajar con cualquier antena, ¿no? Los equipos Airfiber pueden trabajar con cualquier antena, no son exclusivos de solamente antenas Airfiber, pero hay antenas Airfiber capaces de trabajar, que son específicamente diseñados para trabajar de manera óptima con los equipos Airfiber, ¿no? Desde 23 dBi, los Airfiber 5X me refiero, los 5X HD básicamente, desde 23 dBi hasta antenas de 37 dBi, esa es la última, la nueva antena Airfiber, es la antena, la Monster Dish. La diferencia de las antenas Airfiber es que la polaridad de la antena tiene una rotación de 45 grados. Por eso que cuando ustedes ven los modelos de antena aquí, tienen este S45 al final, ¿no? Las antenas AF son S45, que significa slant 45. Esta slant es esta rotación de 45 grados que hace que ahora la polaridad de las antenas sea en diagonal, ¿no? Una antena clásica, las antenas Rocket Dish clásicas de Air Max son polaridad horizontal y vertical, como todas las antenas en general de cualquier equipo de radioenlace. Pero Airfiber específicamente utiliza, o se recomienda utilizar estas antenas Airfiber con 45 grados de rotación, que hacen que, digamos, se tenga una separación del ruido de aproximadamente 3 dB adicionales de mitigación de ruido. Esta rotación de 45 grados agrega 3 dB, aproximadamente 3 dB de adicionales en lo que es el nivel señal de ruido, lo que en realidad es una mejora bastante en lo que es cálculo, en el cálculo de radioenlaces. 3 dB de señal de ruido es bastante mejora, aunque parezca poco, es una mejora bastante sustancial en la mitigación de ruido. Entonces, las antenas Airfiber, como les digo nuevamente, las antenas Airfiber no se deben utilizar, no necesariamente son obligatorias para los equipos Airfiber. Podemos utilizar los equipos Airfiber con antenas no convencionales, pero obviamente la recomendación siempre es emparejar los equipos Airfiber con antenas Airfiber. Ojo que las antenas Airfiber tampoco son exclusivas de los equipos Airfiber. Podríamos utilizar una antena Airfiber en un equipo un Rocket, incluso un Rocket M5 o en un Rocket AC. No hay problema, se pueden utilizar en los equipos Rocket e incluso para estos equipos Rocket Air Max van a tener un mejor rendimiento que las antenas convencionales por la rotación de 45 grados. Así que también es algo que deben tener en cuenta. Ahora, esta nueva antena Rocket Dish no es una antena es una antena clásica, es una antena con polaridad vertical y horizontal. Esta es la Monster Dish de 37 dBi. Entonces, si queremos utilizar esta antena, se puede utilizar en el equipo Airfiber tal cual como viene, es horizontal y vertical, pero si queremos manejar esta antena con rotación 45 grados, se debe utilizar este conversor OMT, que es un conversor que convierte las antenas clásicas a rotación de 45 grados, si es que queremos aprovechar eso en esta antena. Esta es la antena Monster Dish, es la antena más grande que tiene Ubiquiti actualmente. Es tan grande que viene en pedazos, en piezas. Es imposible, digamos, trasladar esta antena en una sola pieza por el tamaño que tiene. Son 37 dBi, estamos hablando de aproximadamente, vemos aquí, 1,57 m de diámetro. 1,57 m de diámetro. Entonces, es imposible que Ubiquiti envíe esta antena o traslade o te mande esta antena en una sola pieza. Es tan grande que también tiene estos agujeros debido a que la carga de viento puede ser tan alta por el tamaño del reflector, que puede también hacer que la antena vibre demasiado y se caiga. Entonces, necesariamente debe tener estos agujeros para poder soportar la carga de viento por el tamaño que tiene. Y bueno, es una antena muy, muy grande para, digamos, hasta ahorita, hasta el momento, esta Monster Dish, como su nombre lo indica, es una monstruosidad y es para enlaces de muy, muy alta y muy larga distancia. Ok, entonces, hablando un poquito de los multiplexores, básicamente los multiplexores son, en Airfiber ayudan a poder tener
múltiples enlaces en una sola antena. Entonces reemplazamos, en vez de, si queremos tener 4 enlaces de fiber hacia una misma dirección, no es necesario tener 4 antenas en la torre, solamente con una sola antena podemos lograr los mismos 4 enlaces en simultáneo. Ahora, los enlaces son independientes, o sea, cada fiber, lo único que estamos haciendo es utilizar la misma antena para los 4 radios, pero los 4 radios operan de manera independiente. Significa de que, digamos, un enlace puede estar conectado a un switch y el otro enlace conectado a otro router y el otro enlace conectado a otro equipo. No, no se juntan, los canales de datos no se juntan en el aire. Simplemente las señales sí, a través de la antena, pero como las canales de datos, la comunicación que maneja cada uno es independiente uno del otro. Eso es algo importante que debes saber, ¿no? Ahora, ¿se pueden juntar? Claro que sí, se puede utilizar, pero tendría que utilizarse un switch administrable. Aquí está, de ejemplo, un edge point. Pero esto puede ir a un switch administrable que maneje, por ejemplo, agregación de puertos, ¿no? El IACP, donde se puede manejar 2, 4 o hasta 8 puertos en simultáneo, como si fuesen uno solo, y ya puedes manejar un solo link de 4 gigabits por segundo o 5 gigabits por segundo en el aire. Entonces, se puede hacer, sí, pero necesitas switches administrables que manejen ese protocolo en ambos lados del enlace para poder hacer un solo enlace de multi-gigabit, si es que es lo que se desea, ¿no? Con cualquier switch administrable que maneje estos protocolos. No es necesario que necesariamente tenga que ser un switch Ubiquiti. Obviamente sería recomendable que sea un switch Ubiquiti, pero puede ser también con cualquier otro switch, ¿no? Entonces se puede hacer o puede manejarse un enlace solamente para lo que es cámaras de vigilancia y otro enlace independiente para internet y así sucesivamente. Cada enlace es independiente uno del otro. Bueno, tenemos el Fiber, entonces 4x4 es 4x4 porque tiene 4 conectores, ¿no? Y 8x8 porque tiene 8 conectores. Entonces 2 radios en el 4x4 y 4 radios en el 8x8. Ya hablamos un poco de las antenas del Fiber. Bueno, es compatible obviamente con las antenas del Fiber de 5 GHz. Y se tiene que estar, si queremos utilizar el multiplexor, los radios deben estar, las antenas GPS de los radios deben estar habilitadas. Okay, deben estar conectadas las antenas GPS y deben estar operativo al 100%. Ok, vamos a hablar ya rápidamente, ya llegando a esta última parte de la presentación, hablar de los equipos de 60 GHz. 60 GHz es otra banda libre, disponible en toda la región de América. Si no me equivoco, no tengo una especificación, el dato específico en Perú, pero ya toda la región de América, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, 60 GHz es una banda libre, es una banda ya especificada por la misma FCC. El tema gubernamental ya directamente en Perú no estoy al tanto, ¿no? Pero sí la FCC ya ha liberado esta banda 60 GHz en general en toda la región América y si no me equivoco también en Europa. Pues prácticamente a nivel mundial 60 GHz es una banda libre, es una banda abierta, sin ninguna restricción. Y bueno, actualmente Ubiquiti está aprovechando la ventaja de 60 GHz. Es una banda de frecuencia muy alta, por eso que la propagación es bastante más corta. Vamos a tener menos propagación en 60 GHz, menos distancia que en 5 GHz, obviamente, porque es una banda de frecuencia muy alta. Y otro de los problemas de los que sufre 60 GHz es el problema de la absorción de oxígeno, ¿no? El oxígeno absorbe aproximadamente 98% de la energía, las moléculas de oxígeno absorben 98% de la energía total en 60 GHz, lo que hace de que la señal tenga una atenuación muy, muy alta. Entonces, 60 GHz básicamente es una frecuencia de muy alta capacidad. Digamos, la gran ventaja de 60 GHz es que se puede lograr anchos de banda de hasta 1.5, 1.7 y a veces en algunos casos hasta 1.9 gigabits por segundo, casi 2 gigabits por segundo en el aire. Pero solamente en cortas distancias. Estamos hablando, esto es para cortas distancias, enlaces de 1 a 2 kilómetros, básicamente enlaces para zonas urbanas, recomendado para
enlaces de corta distancia y recomendado para enlaces de zonas urbanas, donde hay mucho nivel de ruido e interferencia, porque no hay problema con estas señales, con estos equipos, ya que son 60, estamos hablando de la banda de 60 GHz. Entonces uno va a encontrar mucho nivel de ruido de interferencia en 2.4, en 5 GHz, pero no en 60 GHz. Así que en un lugar con mucha interferencia, estos equipos funcionan a la perfección, ya está comprobado. Puedo mostrar muchos casos en los que está comprobado en las zonas muy urbanas. Ya se está usando este equipo de 60 GHz con mucha interferencia, ya que como es 60 GHz, nada le afecta. Estamos hablando de, por lo menos ahora, si esto ya se populariza, probablemente va a empezar a haber cierta interferencia. Pero ahora es una banda totalmente limpia y perfecta para soluciones de corta distancia en lugares donde tenemos poca densidad de lluvia y poca densidad de climas más que todo cálidos y climas sin muchos problemas de lluvia. Bueno, hay equipos de los Gigabeam y en Airfiber, están los Gigabeam y los Gigabeam Long Range, en lo que es la parte de Air Max, y en Airfiber está la línea de Airfiber 60 y 60 LR. Entonces, bueno, un poco va a explicar el 60 GHz. 60 GHz usa 4 canales, solamente 4 canales, y cada canal es de 2.16 GHz. A diferencia de los canales Wi-Fi, que son 80 GHz, o los equipos Airfiber en 5 GHz, que utilizan 100 MHz de ancho de canal. En 60 GHz tenemos ancho de canal de 2.16 GHz de ancho en cada canal, ¿no? Y solamente 4 canales disponibles en el radio. Esto ya está especificado por la FCC, ya está así es la disposición de la banda de 60 GHz, no se puede cambiar, ¿no? Ni siquiera es posible utilizar anchos de canal más pequeños. Se puede así es la forma en la que se utilizan los anchos de canal en 60 GHz. Y bueno, el problema que ya les comenté, que es la absorción de oxígeno, la absorción de energía por moléculas de oxígeno en 60 GHz, que es bastante alta. Bueno, hablar un poco de los productos, solamente para mostrarles algunos productos. Del Fiber está el Fiber 60, viene con una antena de aproximadamente 38 dBi. Uno se imaginará, ustedes dirán, oye, pero si son 38 dBi, entonces esa antena debe ser enorme, ¿no? Debe ser gigantesca, porque la Monster Dish es de 37 dBi, entonces esta debe ser pues una monstruosidad. En realidad no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 38 dBi para 60 GHz. Entonces, cuando la frecuencia es más alta, la superficie de la antena es más pequeña. Así que 38 dBi para 60 GHz en realidad es pequeño. Esta antena es muy parecida a los Power Beam, por ejemplo. Es una antena de aproximadamente 40 centímetros, 45 centímetros de diámetro, ¿no? Por la banda de 60 GHz. Entonces, aparte esos radios vienen también, la antena es de 23 dBi en 5 GHz. ¿Por qué? Porque estos radios vienen con un radio secundario de 5 GHz para backup. ¿Por qué es necesario esto? Porque los equipos Airfiber, la banda de 60 GHz en realidad es una banda que puede sufrir por cortes de conexión, ¿no? O sufre por el tema de densidad de lluvia. Si hay una lluvia muy densa, eso podría traerse abajo el enlace. 60 GHz sí puede afectarse muy fuertemente por la lluvia o neblina, ¿no? Entonces, neblina muy alta. Entonces, la lluvia puede afectar directamente el enlace y tenemos una densidad de lluvia muy alta, el enlace se corta. Para poder sobreponer o como una compensación está el radio de 5 GHz que si es que sucede en algún momento este corte en enlace en 60, el radio de 5 GHz va a sostener el enlace, obviamente no en la misma capacidad, ¿no? Pero por lo menos como backup hasta que pase la lluvia y el enlace de 60 GHz vuelva a establecerse, ¿no? El Airfiber 60 llega hasta 2 kilómetros de distancia, obviamente sin considerar lluvias y con una línea de vista total, ¿no? Eso sí, Airfiber en la banda de 60 GHz necesita línea de vista absoluta. Aquí, quizás en algunos casos de 5 GHz, cuando hay ciertos árboles, cierto tipo de obstáculos, así, por ahí que el enlace se deteriora, pero funciona, ¿no? En 60 GHz, olvídense, 60 GHz, por el más mínimo obstáculo, el enlace se corta. Así que tiene que tener mucho cuidado en
el momento de instalar estos equipos de radioenlace. Bueno, también vienen con radio GPS y también soportan el modo Full Duplex, que viene a ser, sorry, está ahí un error, pero es Full Duplex HDD. Estos equipos también soportan el modo Full Duplex en 60 GHz. Y luego el equipo más fuerte actualmente que tiene Airfiber, y creo que este debe ser el equipo más fuerte, 60 GHz en el mercado de 60 GHz. Si buscan otros productos, yo les apuesto que ustedes pueden buscar en otras marcas, y Airfiber 60, el Airfiber 60 Long Range LR es el más fuerte ahorita en 60 GHz actualmente en el mercado. Es un equipo que puede lograr hasta 12 kilómetros de distancia, y esto es real, no les miento. Obviamente sin lluvia y sin las mejores condiciones, eh, pero esto es real, incluso les voy a mostrar algunas pruebas de esto. Eh, Llegar a 12 kilómetros en 60 GHz es realmente un reto, y estos equipos sí lo logran, son capaces de lograr hasta esa distancia, una capacidad aproximadamente casi de 2 gigabits por segundo en el aire. Igual tiene todos los radios GPS y el mono full duplex. También viene con una herramienta profesional de arrendamiento, el Precision Alignment Kit, que es un alineamiento milimétrico, ya incluido en el equipo, en el on-range, y es compatible con esta nueva plataforma tecnología Wave. Les voy a hablar de esto unos minutos al final, que es una nueva tecnología Wave que está lanzando Ubiquiti. Antena de 38 dBi, por especificaciones de hardware, esto no ha sido oficialmente comprobado por Ubiquiti, pero por las especificaciones que se ven en el hardware a través de la FCC, sí se puede decir que es aproximadamente 38 dBi. Se está esperando todavía la confirmación 100% fehaciente de Ubiquiti, que no lo ha confirmado todavía al 100%. Y bueno, el puerto de Ethernet en ambos equipos, tanto el 60 y 60 long range, es de 1 gigabit por segundo, ¿no? Y de esto les hablaba, ¿no? Estos son enlaces reales. Esta es una competencia que ha lanzado, no sé si aún, debe estar aún vigente, un concurso de radioenlaces de 60 GHz con los equipos long range. Y hasta ahorita el enlace más largo ha sido de 27.13 kilómetros en 60 GHz, que para 60 GHz es realmente difícil de creer, ¿no? 27 kilómetros, esto ha sido aquí en Estados Unidos, obviamente con un nivel de potencia bajo, ¿no? Obviamente, pero lograr 67 kilómetros en 60 GHz es realmente un reto, ¿no? Entonces, es una alta capacidad. Obviamente, estamos considerando un ambiente totalmente limpio, sin lluvias y sin obstáculos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros enlaces, 24, 23, por encima, muchos de ellos por encima de los 19 kilómetros, 20 kilómetros de distancia en 60 GHz. Entonces, esta es una de las grandes capacidades que tiene este equipo Airfiber Long Range. Aquí hay otro caso de éxito. Este es un caso de éxito en Europa, ¿no? Donde se ha logrado un 17 kilómetros y hasta con una tasa de población de 9x, 1.7 gigabits por segundo en el aire en 17 kilómetros, ¿no? Esto es solamente con el Airfiber, obviamente el Airfiber Long Range. Ok, entonces déjenme ver si hay alguna consulta más. Un segundo, por favor.
Ok, disculpen disculpen la interrupción. A ver, quiero ver unas consultas, ya estamos llegando al final de la presentación. Quiero mostrarles nada más unas cosas en la web. Pero antes quiero ver unas consultas. Me dicen, la gran mayoría de WIPs llegamos hasta 30 kilómetros promedio. No, el Fiber 60 long range, como he visto algunos casos, está llegando cerca de 27 kilómetros, en casos muy, muy extremos, ¿no? Wiki te recomienda este equipo para enlaces de alrededor de 10 a 12 kilómetros. Estos son casos en los que se ha logrado debido a que las condiciones se han dado para lograrlo, ¿no? Pero 30 kilómetros ya es mucho. Entonces, para 30 kilómetros yo recomendaría los Airfiber 5X HD en 5 GHz, que probablemente van a funcionar. Y no vas a tener, 5 GHz no tiene problemas de lluvia ni ese tipo, ¿no? Entonces, si quieres llegar a esta distancia, tendrías que usar, yo recomendaría mejor usar, para, digamos, con seguridad, utilizar los equipos de equipos Airfiber 5X HD, ¿no? Con trabajar full duplex tiene que tener una frecuencia, ¿no? En lo que es el Fiber 5X, si te refieres al Fiber 5, que son los equipos full duplex, realmente full duplex, sí tiene que ser un canal diferente en transmisión y recepción para trabajar en modo full duplex, ¿no? Y bueno, estamos hablando del Fiber 5, así que son frecuencias libres. Todo lo que es 5 GHz, 2.4 y ahora, bueno, 60, que les estoy hablando ahorita, son frecuencias completamente libres, no necesitan ninguna licencia. El único que necesita licencia sería el A-Fiber 11X, que es el de 11 GHz, ¿no? Pero en los demás no es necesario. Obviamente, como les repito, 60 GHz es libre bajo las especificaciones de la FCC, la Federal Communication Commission, que significa de que la Federal Communication Commission, la FCC, es la que, digamos, rige toda la especificación de bandas libres en general para las regiones. Pero cada gobierno puede tener sus políticas, ¿no? Específicas para el uso de las frecuencias y ahí sí es algo que tendrían que averiguar. No estoy a tanto, sinceramente. O sea, les soy sincero. Tendría que averiguar si en Perú el gobierno está permitiendo o el Ministerio de Telecomunicaciones debería, porque si cuando la FCC especifica los canales, básicamente los países simplemente se rigen a esa especificación y nunca presentan ninguna digamos, obstáculo contra eso. Pero igual sería bueno que primero aseguren con el gobierno, con la MTC, Ministerio de Transportes, si es que está realmente válido en Perú. Porque, por ejemplo, 24 GHz está libre en la región Norteamérica, pero no se puede usar en Perú. Entonces, la FCC lo tiene libre, pero Perú no lo tiene. Así que sería bueno que, yo creo que sí. Yo creo que no he visto enlaces en 60 aún en Perú, pero no creo que haya ningún problema porque esto ya se usa en Europa, se usa en África, se está usando alrededor del mundo sin ningún problema. No creo que tampoco haya ningún problema en Perú. Ok, quiero mostrarles ya para terminar rápidamente unos productos nuevos que se los tengo que mostrar en la web, no puedo mostrárselos en la presentación. Ok, estoy aquí en la web de Ubiquiti, esta es la web de la tienda Ubiquiti, y lo que les voy a mostrar es algo que es exclusivo, ¿no? Por ejemplo, empezando con el Airfiber 60 HD. Este es un equipo que está aún en modo, se llama el modo Early Access. El modo Early Access se refiere a, digamos, equipos que aún no están disponibles oficialmente en el mercado. Están por lanzarse, pero no están oficialmente en el mercado. Se los puedo mostrar rápidamente. No se puede hacer aún mucha publicidad de estos equipos, pero se los puedo mostrar aquí rápidamente, ¿no? El Airfiber 60 HD es un bridge multi-gigabit. Para empezar, cuenta con 2 puertos y si ustedes se dan cuenta aquí, en la parte posterior, ese equipo va a contar con un puerto de fibra, porque el puerto es capaz de llegar ahora a 10 gigabits por segundo. Es un puerto de fibra de 10 gigabits por segundo y el puerto, obviamente, de 1 gigabit, que es el puerto PoE, ¿no? Entonces,
Es un equipo que puede lograr 10 gigabits por segundo. ¿Por qué? Porque el equipo tiene ahora un rendimiento de hasta 6 gigabits por segundo de rendimiento, ya que es un equipo que va a utilizar, utiliza dos bandas de frecuencia en 60 GHz. En realidad, cuando les mostré 60 GHz, ustedes vieron que había 4 canales. Este equipo va a utilizar 2 canales simultáneos para la banda de 60 GHz. Entonces, este es el Airfiber 60 HD. Es un equipo multi-gigabit, está por salir, no está en el mercado aún, como les digo, por Ubiquiti, no es oficial, pero se lo puedo mostrar aquí rápidamente. El otro producto que también está anunciándose es también el multi-gigabit, el equipo Airfiber 60 XG. Tiene una antena dish de alta capacidad, es un equipo para un rango de hasta 4 kilómetros. Bueno, no les mencioné, el equipo anterior tiene un rango de hasta 2 kilómetros aproximadamente, muy parecido al Airfiber 60, pero con mucha más capacidad. Este equipo no es un equipo long range, ¿no? Tampoco, pero es un equipo multi-gigabit alrededor de 4 kilómetros de distancia. Y también es multi-gigabit, también va a tener el puerto de fibra en la parte posterior, también puede lograr hasta alrededor de 6 gigabits por segundo en lo que es el enlace, en máxima capacidad de enlace. Y igualmente tiene modo full duplex habilitado, GPS incorporado, el management vía Bluetooth, ¿no? En lo que es administración vía Bluetooth para el celular, aparte de la administración convencional, ¿no? Por puerto de Ethernet. Y bueno, este es otro equipo que está por salir. Y algo nuevo que también ya les quería dejarlo para el final, que es, les hablaba de la tecnología Wave. La tecnología Wave se refiere a que los equipos Airfiber 60 van a ser capaces de trabajar en modo punto a multipunto. ¿Ok? Esto es algo que es nuevo, que se está lanzando al mercado recién, no está oficial en el mercado. Este vendría a ser el Access Point. Este vendría a ser el Access Point, es un Access Point con solo un puerto Ethernet, si no me equivoco, el puerto es gigabit, ese puerto es solo gigabit. Y es un equipo que puede manejar hasta 15 clientes en simultáneo, y el cliente solo puede ser el Airfiber 60 Long Range, solo el 60 LR, solo ese equipo va a funcionar como cliente para este Access Point. ¿Okay? Este es el Access Point que está todavía exclusiva, ese es el Access Point 60 GHz Wave Access Point. Como digo, no es oficial, el equipo aún no es oficial todavía en el mercado, pero probablemente esto esté saliendo en principios del próximo año, ¿no? Para una tecnología punto a multipunto de alta capacidad con Airfiber. Alright, entonces eso es lo que quería terminar de mostrarles. Y bueno, quiero ver nada más unas preguntas finales. No sé si siguen viendo ahí mi pantalla. Pregunta, ¿se pudieron ver mi pantalla en la página web, cierto? Ok, muy bien, sí, se había pausado la pantalla un momento. Ok, vamos con unas preguntas finales. Preguntan, para distancia de 30 kilómetros, ¿qué me recomienda para pasar 200 megas? Tranquilamente lo puedes hacer con el Airfiber 5X HD. Obviamente te recomendaría, sí, para esa distancia y lograr con seguridad ese ancho de banda, es utilizar las antenas de 34 dBi, ¿no? Las antenas Airfiber 34 dBi. Podrías lograrlo con antenas de 30, un poco forzado, pero se podría lograr. Pero mi recomendación sería trabajar con antenas de 34 dBi para poder lograr probablemente logres más, pero digamos, vas a estar con mayor seguridad de que vas a lograr ese ancho de banda en 30 kilómetros. Un manual avanzado para configurar Airfiber. Bueno, están los manuales de Ubiquiti, están también algunas guías de configuración, incluso del mismo video del mismo Ubiquiti en YouTube, publicados por Ubiquiti, para que lo puedas verificar. Y si no, bueno, podríamos coordinar también con el set. Más adelante poder hacer algún taller de configuración para mostrar la configuración del Fiber más adelante.
¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, eso sería todo por hoy. Mi nombre es David y cualquier cosa pueden ubicarme a través de Facebook. Me buscan solo con mi nombre, David Grillo. También pueden buscarme en YouTube con el mismo nombre, ¿no? Ok, David Grillo. Para, digamos, si quieren hacer alguna consulta, alguna duda. Tengo algunos videos en YouTube, también muy pocos, pero por ahí están. Y les prometo que los voy a actualizar más adelante. Solo me buscan como David. Y también incluso en Instagram a veces publico algunas cosas. No se preocupen, solo búsquenme con mi nombre. Eh, David Grillo, y ahí me van a ubicar. Si es que quieren contactarme de alguna manera, ¿no? Muchas gracias a todos entonces por estar aquí en este webinar y ojalá podamos seguirnos viendo más adelante el próximo año. Este es mi último webinar de este año, del mes de diciembre con el SET. Que tengan una feliz Navidad a todos. Perú se extraña el país, se extraña el Perú siempre, siempre se va a extrañar. Actualmente no estoy allá con ustedes físicamente, pero siempre Perú está siempre presente, obviamente, en corazón, ¿no? Así que un saludo para todos, feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo y que tengamos todos un feliz año 2022. Me preguntan en qué país estoy ahorita, en Estados Unidos. Eh, este, y como les digo nuevamente, se extraña de todas maneras el país, el Perú. Así que un feliz año nuevo para todos, feliz Navidad para todos y que tengamos todos un gran 2022. Eh, eh, Ojalá que sea mejor que este 2021 que el COVID nos ha golpeado a todos sin ninguna duda. Muchas gracias y hasta el próximo año con todos. Hasta luego.